Muy bien. Bueno, hoy vamos a terminar con el tema de autómatas finitos. En particular, lo que vamos a hacer es ver la última parte que compone este tema, que es el estudio de los buses y registros como elementos necesarios para poder componer una arquitectura básica. O sea que hoy vamos a recorrer toda la teoría de buses, su objeto, finalidad, cómo se los utiliza, cuál es su función, y los registros también como una aplicación particular de los biestables que hemos estado viendo en las dos clases anteriores, que también son elementos necesarios, ya lo vamos a ver, para poder comunicar distintos órganos de la arquitectura. Y en ese sentido, lo que finalmente vamos a tratar de presentar es la arquitectura Abaqus de Meinadier, sobre la cual vamos a trabajar de acá hasta fin de año, como una arquitectura de base sencilla, como una máquina de una dirección que nos permita abordar el tema de las instrucciones y de la generación de las microórdenes. Ambas cosas son necesarias, ¿cierto? La visión de la capa de máquina convencional es la que nos va a permitir trabajar con un lenguaje de máquina como el que presenta con instrucciones muy sencillas la arquitectura de Meinadier. Y desde la capa subyacente, que es la de microarquitectura, vamos a ver cómo es la generación de microórdenes también para poder dar respuesta a las instrucciones de máquina. Por supuesto, siempre como capa base la nuestra es la de lógica digital dentro de lo que es la arquitectura multinivel, digamos, tal como lo plantea Tannenbaum, ¿no? En todas sus bibliografías. Bien, vamos viendo la filmina, si me escuchan bien. Vamos a ir viendo las distintas filminas. Voy a compartir y arrancamos. Entonces, el tema de hoy, relativo a buses y registros, creo que en esta clase vamos a poder terminar el tema, ver ejemplos, ver distintas aplicaciones de registros y finalmente la presentación formal, no tan formal, digamos, informal por ahora, de la arquitectura Abaqus de Meinadier, sobre la cual vamos a trabajar hasta final de año. Muy bien. Vamos a hablar primero de registros porque está muy relacionado justamente con lo que venimos viendo de circuitos secuenciales y en particular flip-flops. Entonces vamos a pensar a un registro como una organización lógica que nuclea un conjunto de flip-flops de manera tal de que esta estructura permita guardar una información binaria dentro del computador. Es decir, un registro es un arreglo, podríamos hablar de un arreglo de elementos de memoria, tantos como longitud máxima sea necesaria mantener dentro de la arquitectura por unidad de tiempo. Esta organización, este arreglo, esta organización lógica está compuesto entonces de flip-flops. Cada flip-flop va a dar soporte al almacenamiento de uno de los tantos bits que pueda almacenar el registro. Es entendible que con un flip-flop o con una estructura básica elemental de flip-flop, obviamente no podríamos almacenar un carácter ASCII. En el caso de almacenar un carácter ASCII, si la máquina tiene que mantener un carácter ASCII, y sobre todo hablando de máquinas de los años 80, todas ellas trabajaban internamente o estaban compuestas de registros de 8 bits. 8 flip-flops tenían sus registros, y estos registros, por supuesto, con finalidades específicas dependiendo el ámbito o el lugar dentro de la arquitectura donde se desarrollen, y lo que vamos a tratar de ver en esta clase. Entonces, esta es una definición mía que compone un poco la visión de todos los libros que están recomendados, y hablamos de un arreglo flip-flop organizado a través de una lógica combinacional y o secuencial que le dé capacidad de poder realizar operaciones específicas sobre la información binaria. Como mínimo aclaro
que la función primordial de un registro es la lectura-grabación. O sea, como mínimo, función básica de un registro es almacenar en su interior una cadena binaria o bien, a través de una lectura, enviar esa información o ponerla disponible esa información para aquel órgano que lo requiera. Es una lectura-grabación. Acá en la definición también digo que las más básicas, estructuras más sencillas y básicas, las funciones más elementales y básicas dentro de lo que estamos hablando como funciones adicionales, se encuentra la del complemento, la de puesta a cero y la de transferencia como funciones básicas de un registro. Pero por supuesto que a través de incorporarle mayor lógica combinacional y secuencial a su estructura, vamos a poder transformar en un registro en algo un poco más elaborado, como son los registros contadores, los registros descontadores, que son registros especiales que cuentan y descuentan valores binarios, registros de desplazamiento derecha, izquierda, cíclicos, esos tienen otra lógica asociada que le permite realizar una tarea de desplazamiento de contenido, y así sucesivamente. Incluso agrego algo más por fuera de la filmina, que otros arreglos lógicos asociados permiten también al registro darle la capacidad de almacenar de manera LIFO o FIFO, ustedes ya saben, por estructura de datos, es decir, de manera apilada o como una lista, y estas estructuras, por supuesto, que son muy recomendadas su utilización dentro de las arquitecturas, ya que a nivel de arquitectura, por supuesto que trabajamos con una estructura de datos muy elemental y da un gran aporte el poder tener acceso a registros que tengan estas capacidades de contar, descontar, desplazar y o manejar la información con algún tipo de estructura lógica. Pero bueno, hablemos de tipos de registros. Yo presento 5 tipos muy elementales, ¿cierto? Como para poder entender un poco de qué se trata. Y hablaríamos de que los registros de datos son los que permiten guardar números enteros, números binarios enteros. Es un único registro donde se guarda toda la información y es conocido en la arquitectura como el registro acumulador. El registro de memoria son aquellos que permiten guardar exclusivamente direcciones de memoria. En las arquitecturas Harvard se los usa muchísimo porque la memoria está vista como un banco de registros y entonces las direcciones tienen un tamaño de palabra totalmente distinto a los de datos, se manejan por buses diferentes y de diferente tamaño también. En los registros de propósito general, o General Purpose Register, GPR, son los que permiten guardar datos o direcciones. Son registros que pueden guardar tanto datos como direcciones. Tiene esa doble funcionalidad y son la base fundamental de la arquitectura von Neumann, que es sobre la que estamos trabajando. Hoy día la mayor parte de las arquitecturas, obviamente las modernas, usan estos registros de propósito general, que sobre la marcha se le puede dar algún tipo de atributo particular. Los registros de coma flotante son también registros para cálculos algebraicos, pero en particular tienen un manejo de comas o puntos flotantes de manera tal de poder representar los números decimales, con un formato donde se pueda evitar la coma, ya que la coma puesta dentro del registro haría que la cadena deje de ser numérica y pase a ser, como ustedes ya lo vieron en la unidad de codificación, pase a ser alfanumérica. Y en tal sentido ya no se podría operar. Entonces es necesario trabajar, que tenga la arquitectura cuente con registros de punto, coma flotante, que tiene una organización particular de manera tal de excluir a la coma, para que ésta no moleste en la operatoria, y la representa a través de un exponente sobre la base que indique dónde debería encontrarse a la hora de su representación en la pantalla. Los registros constantes también son muy utilizados, son registros que están creados por hardware y que son de solo lectura, o sea que son registros con componentes lógicos de memoria específicos que permiten no perder la información por más que se apague el equipo. Muchas veces estos también pueden estar registros de constante alimentados por la batería, incluso
del computador. Como ejemplo, para entender, el registro interno de hardware podría perfectamente ser la frecuencia del clock, un valor de frecuencia expresado en valor binario. Entonces, obviamente que si se queda sin batería, la máquina va a iniciar con valores por defecto y después tendrán desde el setup que cambiar y convertir estos registros constantes en valores preestablecidos por el usuario que se mantendrán con la energía seguramente de la batería. Y los registros finalmente a propósito específico guardan información del estado del sistema, como puede ser dónde quedó el puntero de la pila o en qué valor quedó el registro de estado. Yo sé que es difícil en este punto de hablar de estas cuestiones porque no tenemos la visión de la arquitectura completa. Por supuesto que se pone difícil, pueden preguntar, en todo momento aclaramos, voy a aclarar cualquier duda que tengan, pero obviamente a medida que avancemos van a ir comprendiendo más esta clasificación. Para que se entienda de propósito general, por ejemplo, hay pilas, estructuras de pilas de registros que manejan, por ejemplo, información de saltos a subrutinas en un contador de programa con organización tipo pila, y bueno, los punteros tienen que ser guardados en estos registros de propósito específico para que en cualquier momento se pueda retornar al punto donde había quedado en la ejecución del programa. Lo mismo los registros de estados, por ejemplo, Abacus trabaja con 4 registros de estados, que son registro de marcha, registro de marcha de tensión, que es el que permite que arranque o se pause la máquina. Otro registro de propósito general es el registros específicos, de propósito, específicos, otro registro como el de el canal, el modo canal o canal automático en Abacus, que permite mantener la información de la última información transferida. Otro también específico podría ser en canales, aquel que lleva el conteo de cuántas se transfirieron, cuántas informaciones faltan transferir. Y así hay registros que necesitan trabajar en concordancia con la arquitectura y que en general no son visibles al usuario, ni siquiera desde el nivel de máquina. Algunos sí. Muy bien. Bien. Yo armé tampoco está en los libros, es una estructura muy sencilla que armé para presentarles, donde pueden observar esta parte, perdón, voy a poner otro tipo de marcador un poco más suave. A ver tampoco. Vamos a buscar un spotlight, puede ser, y vamos a cambiarle el color para que no sea tan frenético. Ahí está. Les decía que les presento una estructura armada de lo que es un registro, que es una colección, es un arreglo de bistables, de flip-flops. En este caso son RS, pueden ser JK, los más usados cuando hablamos de memoria, de bancos de memoria, registros de memoria son los tipo D, porque son los tipo data, almacenan lo que ingresa. Pero también podría haber un T, depende de la aplicación. Y acá les muestro cómo hay un gobierno de las operaciones y un gobierno de las entradas-salidas. O sea, por un lado una lógica asociada para indicar, para establecer qué función va a cumplir este registro, aparte de almacenar información. Y el gobierno de las entradas-salidas está referido a la lógica combinacional que le permita recibir información desde otro registro o desde un bus y devolver a aquel que lo necesite. Entonces son 2 lógicas asociadas. Como mínimo tiene que estar el gobierno de las entradas-salidas. Esto sí o sí tiene que ser necesario para que esto sea un registro. Si lo tenemos que marcar, por ejemplo, lo tenemos que dibujar, diríamos entonces que esta parte, es específicamente necesaria para que un registro permita entrar y sacar información. Y si a su vez agregamos esta otra, estaríamos diciendo
que es la parte del gobierno de las operaciones, estaríamos diciendo que tiene una lógica asociada para que aparte pueda hacer una función como desplazamiento, contar, descontar, o alguna aplicación específica necesaria para esta familia de registros. Bien. Vamos a ver algunas operaciones elementales muy sencillas que se pueden efectuar sobre registro agregándole la lógica combinacional o el cableado necesario. Este es un registro genérico a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n, sobre el cual vamos a efectuar dos operaciones. Va a tener la capacidad de, aparte de tener la capacidad de almacenar y entregar información, de mantener información, ¿cierto? Como un arreglo de bits, va a tener la capacidad de que desde la arquitectura se le pueda solicitar la puesta a cero de su contenido o el complemento. Esto es muy usado cuando en registros aritméticos donde se quiere tener rápidamente el complemento a un valor para hacer una operación. En el caso de puesta a cero, con mandar un impulso sobre la línea puesta a cero, se activarían todas las entradas K, de manera tal de que entonces este registro forzaría a hacer un reset. ¿Me explico? Estamos actuando sobre K, todos los K, y todo esto haría que, sin importar el valor que tenga el flip-flop, este se ponga a 0. Estamos logrando entonces resetear, poner a 0 con solamente enviar un impulso por el cable de puesta a 0. Contrariamente, la otra función establecida es la de complementación, activando con un impulso de complementación, entonces, enviando un impulso por acá, por complementación, por acá, ¿no? Haríamos enviar una señal, un impulso a J y K de todos los elementos registros, y estos complementarían su valor. Si acá había un 1, pasaría a ser 0. Si acá había un 0 guardado, pasaría a ser 1. Y así sucesivamente, para todos los registros. Y todo esto se va a producir, todo esto de manera automática y paralela, se va a producir en el tiempo que le lleve justamente producir este impulso. O sea que si este impulso dura un nanosegundo, en un nanosegundo estaríamos pidiéndole que a todo este registro se ponga en valor complementario. ¿Alguna pregunta hasta acá que pueda estar surgiendo en referencia a esto? Ahí veo una. Me dicen, con eso quiero decir, dice, que se complementan todos al mismo tiempo. Claro, exactamente. La idea es que con una señal de gobierno, un impulso, que es una señal de gobierno, la unidad de control, cuando requiera que este registro se complemente, va a mandar un impulso por acá. Ese impulso que va a durar un tita, hablemos de tita, porque nosotros estamos en el plano lógico, no en el físico. El físico, el electrónico, a tita le dará un valor, o será un valor que ustedes definan desde el setup para el reloj de la máquina. Pero en nuestro plano lógico de diseño, hablamos de valores hipotéticos, como sería tita, como sería phi. Si dura tita, un espacio de tita tiempo, en ese espacio de tiempo tita deberá producirse el efecto de la puesta a cero o la complementación según lo que se requiera. Muy bien. Vamos ahora a ver las distintas modalidades que permiten transferir un valor de un registro a otro. ¿Qué queremos hacer? Transferir desde un registro B hacia un registro A. Básicamente, si acá tenemos un 1,0, queremos que a través de un impulso, una señal de gobierno, este 1 pase acá y este 0 pase acá. Es lo que se conoce como transferencia entre registros. Lo vamos a ver con un ejemplo, con dos modalidades. Una que se llama transferencia con puesta a cero previa,
o transferencia forzada en dos modalidades. Como ustedes pueden apreciar acá, una es tomando las salidas no Q para R y Q para S. O la que aprovecha solamente Q para S, pero para el caso de R agrega una compuerta de complementación. Estas dos son equivalentes. Digo entonces que estas dos, la entrada forzada puede ser, pueden ver en algunas bibliografías de esta manera, en otras de esta. Si bien ambas estructuras permiten transferir información desde el registro B al registro A, en un tiempo, en un espacio de tiempo definido por la señal de gobierno, por el impulso, es necesario entender cómo es la mecánica. Por eso vamos a tratar de verla con un ejemplo que nos permita observar. Vamos con entrada forzada. Voy para atrás un minuto. Estas dos estamos viendo. De estas dos, yo elegí la que es en complemento con las dos compuertas. Voy de vuelta para atrás porque algunos no me lo preguntan, pero me imagino que puede ser una consulta. ¿Por qué algunas con un complemento y nos sacan de Q y por qué otras? Bueno, depende, es una decisión de diseño, es una decisión de lo que más cómodo quede, si sacar un cable, una salida de no Q, o conviene colocar un complemento. De hecho, colocar el complemento incrementa la redundancia del circuito, obviamente, porque se podría aprovechar de no Q. Pero la que tomamos de referencia es la entrada forzada esta, donde se toma de no Q a R y de Q a S. Para este ejemplo, vamos a suponer que el registro B tiene el valor 0,1 y el registro A tiene 1,0. El objetivo es transferir, y se llama forzada, porque no es con previa puesta a 0, a través de una señal de gobierno impulsional. Ya vamos a ver de qué se trata esto, pero para que sepan, impulsional es una señal corta que dura lo mismo que el reloj. Y entonces, a través de esta señal, vamos a lograr habilitar las salidas verdaderas. Impulsional, activamos en este caso no Q activa R y Q activa S, por lo tanto 0 de B sub I produce un reset en su biestable de destino y el valor que estaba acá abajo, me quedó mal, estoy viendo que no lo tapó al 0, pero debería quedar un 1. Permítanme, vamos a ir a la filmina y lo vamos a hacer ya con una corrección de manera tal de que esto no suceda y podamos apreciar mejor el efecto de lo que les quiero mostrar. Pregunto mientras tanto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, creo que acá podría andar. Vamos a presentarlo a partir de acá y lo vamos a compartir. A ver si podemos desde acá compartirlo. Profe, sí. ¿será que estamos yendo un poco rápido con la teoría? Le pregunto. No, ¿por qué? Y porque Abacus ya es tema de tercer parcial, más o menos. No, pero Abacus vamos a hacer la presentación nada más. No la estamos por ver completa, solamente presentar la arquitectura, no vamos a ahondar sobre eso. Bueno, ahí quedó la animación. Hay una pregunta, voy a tratar de contestarla. No me permite ver chat cuando estoy en presentación. A ver de qué manera lo podemos ver, no. No sé qué pasó, pero no me permite. No era una pregunta, profe, era solamente un compañero puso un punto. Bien, ahí lo estoy viendo, ahí apareció el... Sí, estoy viendo. ¿Quién es Tomás aparentemente? Bueno, volvemos a la animación. Dijimos entonces que hay en entrada forzada un registro B que tiene 0,1 y el destino tiene 1,0. Activando entonces la señal impulsional de gobierno, por no Q se va a transferir un valor lógico a R que va a resetear el 1 y lo va a poner en 0, y por Q va a salir el 1 de B sub I menos 1, que va a setear el biestable de destino, con lo cual queda el 0,1 posicionado
copiado en el destino. ¿Sí? ¿Qué me estaban preguntando? No, te quería avisar nomás que entraron con mi nombre, nada más. ¿Cómo? Que entraron, se inscribieron con mi nombre. Y bueno, voy a poner... Por si pasaba algo. Yo no tengo drama, me da lo mismo. No, vamos a tratar eso. Muy bien. Entonces, decíamos que pongo a compartir la parte de registros. Habíamos quedado acá. ¿Se entendió el ejemplo cómo trabaja la entrada forzada? Bien. Sí, bro. Bien, perfecto. De esta manera, lo que está negado va a producir un reset en el destino y lo que está verdadero va a producir un set. Vamos al caso de la transferencia con previa puesta a cero. En este caso, se envía, la unidad de control, que es la que gobierna todo, deberá enviar dos señales de gobierno. Una primera señal va a estar referida a la previa puesta a cero del destino. Acá enviamos una señal de gobierno, esta propaga un reset y el destino se pone automáticamente en cero. Dicho esto, lo próximo es que la unidad de gobierno manda una señal de gobierno de transferencia que vincule la salida Q con el set. Ya no está vinculada no Q con reset como verán acá. De esta manera, si es 0, no va a transferir. Pero si es 1, va a producir un set. Mira. El 1 produjo el set. El 0, no. Si bien estaba preparada la compuerta AND, no pudo materializar la salida porque el valor almacenado era 0. Repito entonces que primero se hace una previa puesta a 0, señal de gobierno impulsional, un batido de reloj para que esto haga un reset, y la segunda señal de gobierno es la que transfiere la salida Q con el set. ¿De quién? De los unos. O sea, los ceros quedan sin realizar ninguna acción. Y bueno, ¿y por qué motivo sucede esto y por qué es necesario poner a 0? Porque dependiendo de determinadas tecnologías, vamos al plano físico ahora, hablando del plano físico que si bien no nos compete, tampoco podemos alejarnos de esa realidad. Y en el plano físico, les decía entonces que muchas veces tenemos que dejar la posibilidad de que ante determinadas tecnologías que requieran una puesta a cero, prever la lógica digital para que pueda realizarse la transferencia. Miren, me remonto básicamente a cuando los registros eran con núcleos magnéticos. Estos núcleos requerían que primero se pongan a cero, porque el efecto de campo hace que solamente se pueda magnetizar un 1. Si desmagnetizaban el 1, podía correrse riesgo que por inducción se borre el contenido del registro. En esos casos era necesario con previa puesta a cero. Entonces, dejamos pendientes las dos metodologías. También, por otra parte, algunos determinados tipos de registros, por su constitución, requieren de un acerado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquellos que son registros con componentes de memoria de semiconductores que trabajan con efecto dinámico, trabajan con capacitores. Entonces, la descarga del capacitor, por supuesto, que es lenta, y a través de una previa puesta a cero, la arquitectura se asegura de que el registro esté listo para la transferencia. Por último, también se puede observar que nos estamos ahorrando mayor cantidad de salidas desde el registro origen, con lo cual esto también se torna un poco más simple a la hora de cablearlo. Bueno. Profe, le veo que hay algunas preguntas en el chat. Sí, el tema es que el chat, cuando estoy en modo Filmina, se pone en cualquier lado, pero bueno, vamos a tratar de buscarlo de dónde está. A ver, con Alt H. No quiere. Bueno, voy a
dejar de compartir porque se esconde, no, a mí por lo menos no. Ah, capaz que lo tenga que desanclar a esto. Bien, preguntas. Hay una pregunta sobre el RS. Voy un poquito más atrás. Sí. Bueno, los que no pueden ingresar van a tener que entrar con otro nombre. Muy bien, ahí continuamos. A ver si quedó alguna pregunta más. ¿Por qué pone receta el registro que se transfiere? Esa no entiendo. ¿Por qué lo pone en receta que se transfiere? Porque ese es con previa puesta cero por lo que acabo de explicar. Otra. Bueno, ahí está la pregunta de arriba. También hay otros nombres, bueno, repetidos. Bueno, acá me dicen, más que nada, profesor, ¿por qué no solo usa un solo registro B sub I? Más que nada el registro B sub I menos 1 de la derecha, si el registro B sub I igual a 0, siempre será 0. No entiendo mucho la pregunta, o sea, son dos registros. Uno le tiene que transferir el contenido al otro. ¿Se entiende? Son dos biestables distintos, claro, hacia la aclaración Jorge a todo, es correcto. Lo de arriba, lo de abajo es un registro que yo hice con dos, B sub I menos 1, pero pueden ser 16 bits. Y lo de arriba es un registro destino. Muy bien. Perfecto. Si quedó aclarado el concepto del registro, ya vamos a avanzar dentro de un ratito sobre los registros especiales, pero antes tenemos que entender el funcionamiento de los buses. Y bus es una palabra inglesa que significa líneas ómnibus o transporte, y básicamente consiste en un arreglo o en un conjunto de líneas lógicas que se dedican a interconectar órganos del computador para transferir información de un órgano A un órgano B, siempre a través de registros. A ver, ¿qué estamos diciendo? Todo órgano que necesite comunicación, supongamos la ALU, la memoria, los canales, todos aquellos órganos que requieran comunicación con otros tienen que tener un registro dedicado y conectado con un bus que permita transferir o recibir información desde o hacia otro órgano. Es raro pensar que un órgano no esté conectado a un determinado bus, pero puede producirse en las arquitecturas. Tal es el caso, por ejemplo, de la unidad aritmético lógica, la cual solamente necesita recibir información del bus de datos y no del bus de direcciones. Ya lo van a ir entendiendo más adelante. En la práctica, estos buses son un conjunto de hilos eléctricos que forman pistas metálicas en los circuitos impresos. Cada hilo estará relacionado a uno y solo un biestable del registro. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que, permiso, voy a ir más adelante para mostrar lo que quiero decir. Supongamos el registro A. Cada hilo del bus va a estar relacionado uno y solo uno con un biestable. La salida del registro F, cada uno va a estar relacionado con uno y solo un hilo del bus planteado en este caso, de manera tal de que cada hilo pueda mantener de manera lógica el valor otorgado por cada uno de los biestables del registro. Y todo esto en relación a la necesidad de poder unir uno o más registros a través de un bus. Acá yo hago una aclaración y digo que en la práctica son un conjunto de hilos eléctricos, hilos que permiten conducir, o pistas metálicas sobre la mother del computador, por donde va a circular señales eléctricas desde el punto de vista electrónico. Para nosotros son señales lógicas, ceros o unos, que corresponden a los datos binarios del lenguaje de máquina con que opera el microprocesador. Entonces decimos que la unidad de control va a gobernar el tráfico de ese bus. Es la unidad de control, el director de tránsito, que va a decir, está ocupado el bus, ahora puede pasar esta información del órgano A al B,
ahora no porque está siendo ocupado por el órgano C, etc. Es la unidad de control la que a través de señales de gobierno lógicas va a permitir direccionar información de un órgano A a un órgano B a través del bus. Ahí escribo abajo, señales de gobierno de nivel permiten estabilizar valores lógicos del registro A sobre el bus, para que esté disponible a todo aquello que esté vinculado a este bus. Vemos un ejemplo. Supongamos que el órgano A través de su registro A, tiene la configuración binaria 0100-1101. A través de una señal de gobierno de nivel, vamos a estabilizar esta información sobre el bus. Miren. Todo lo que dure esta información, esta señal de gobierno, va a ser necesaria para que cada uno de los bits se posicione y se estabilicen sobre el hilo. ¿Qué significa estabilizar? Es dar la pauta de que esos hilos, en el plano físico, en el plano electrónico, van a necesitar un tiempo, está bien que van a ser micro nanosegundos, pero van a llevar un tiempo en que estos se carguen eléctricamente desde un extremo hasta otro con el valor que le quiere dar cada uno de los registros. Por eso se habla de señales de gobierno de nivel, porque son mucho más largas que las del reloj, dándole tiempo a que toda la información de A se estabilice sobre los hilos. Desde el plano físico siempre doy todos los años un ejemplo bastante tosco, pero digo que por ahí puede despertar el entendimiento de esto, y es si alguien se lleva a la casa supongamos, desde la casa de un compañero, se llevan un hilo de alambre, se llevan hasta la casa de ustedes, ese compañero, si lo conecta a la corriente eléctrica, les va a producir una patada, una inducción va a producir sobre el hilo y les va a producir una reacción, ¿cierto? Como una patada eléctrica. El tiempo de propagación no es instantáneo. Hay una física y un movimiento de electrones desde el enchufe hasta el receptor que está tocando el cable. Ese es el tiempo que en los buses se conoce como tiempo de llenado de bus. Es el tiempo que le lleva para que las señales eléctricas que representan 0 y 1 se pongan disponibles a lo largo de todos los hilos. ¿Se comprende? Muy bien. Entonces, una vez que está estabilizado, a través de una señal de gobierno impulsional del lado del receptor, se permite en un instante muy corto, esta señal es muy cortita porque ya se sabe que sobre el bus está estabilizado los valores, solamente equivalente a un clock, a una señal del reloj, es necesaria para que ésta pase al registro destino del órgano destino. Entonces, podemos empezar a deducir de que toda vez que desde un órgano A, desde un registro A, hay que poner información en un registro B a través de un bus, del lado de A se lo gobierna con señales de nivel y del lado de B se lo gobierna con señales impulsionales. ¿Se entendió? Pero esa es la base, digamos, del funcionamiento. Acá les muestro como ejemplo, esto está sacado de Meinadier, es un ejemplo muy sencillo, que estos buses muchas veces permiten unir un registro fuente con 2 o más registros destinos. Y esto se hace a lo que se conoce como transferencia por medio de un bus. Un registro fuente, miren la señal de salida de gobierno, es de nivel. Y la de entrada al destino es impulsional. Esto, no sé si lo tengo animado, no lo tengo, pero básicamente significa que la salida de cada Q del registro fuente debe estabilizar el valor lógico a lo largo del hilo. Por eso la señal de gobierno de salida se la conoce como señal de gobierno de nivel. Es una señal mucho más larga que la impulsional, dándole tiempo a que el valor lógico se estabilice a lo largo de toda la línea del bus. Y entendiendo obviamente que esto, si bien es muy lindo en el pizarrón y en el papel, en el plano de la implementación
la física real requiere de un tiempo de estabilización lógica o eléctrica, mejor dicho, sobre los hilos que componen el bus. Cuando todos ellos están estabilizados, se lanza con una señal de gobierno ENA o ENB, según se quiera, en cuál de los dos se quiera recibir, se lanza una señal impulsional que va a permitir que lo que está en el hilo, correspondiente a cada flip-flop, impacte sobre el set o el reset según el valor que tenga. Les tiro un ejemplo con una anotación para tratar de ver si lo podemos comprender. Supongamos que acá hay un 1. Miren, no voy a hacerlo con amarillo porque va a traer problema. Vamos a poner rojo, creo que va a ser mejor. Supongamos que acá hay un 1 y acá hay un 0. Bueno, 1, 0, 1, 1. Vamos a hacer para todos. Cuando lanzamos la señal salida registro F, que es de nivel, dando un tiempo a que este 1 se estabilice a lo largo del hilo correspondiente. El 0 se va a estabilizar en el segundo. Acá va a haber un 0. Este 1 se va a estabilizar en este hilo. Acá lo ponemos al 1. Y este 1, finalmente, en el último hilo. Este 1, 0, 1, 1, va a permanecer en los hilos todo el tiempo que la señal de gobierno diga que puede ir al bus. Si yo corto esta señal de gobierno, automáticamente el bus queda en 0. Mejor dicho, no queda en 0, queda en nada. Ni en 1 ni en 0. Lo lógico entonces es entender que todo el tiempo que dure va a permitir establecer el valor lógico sobre el bus. Acá me están haciendo una pregunta. A ver. ¿Qué determina cuánto tiempo dura la señal de gobierno o hasta cuándo se estabilice? Ahí está el tema. Nosotros no. Nosotros le vamos a dar un valor distinto al impulsional para identificar su funcionamiento, su forma de gobierno. El que le va a tener que dar un valor después va a ser el ingeniero electrónico sobre el plano de la implementación en función a los componentes que tenga, que trabaje. Supongamos que estos hilos sobre la placa madre tengan un componente que no sea tan buen conductor, seguramente va a ser mucho más largo el tiempo, y aquellas madres con pistas, con materiales mucho más nobles y de fabricación más compleja, obviamente placas más caras, van a tener un tráfico mucho veloz, una estabilización mucho más veloz sobre el bus, y se va a poder acortar el tiempo de las señales del nivel. Básicamente yo, sin querer borré, pero teníamos el ejemplo del 1, 0, 1, 1. Y dijimos que entonces que este 1 se estabiliza acá, que este 0 se estabiliza acá, este 1 acá y este 1 acá. Va a permanecer esta información en el bus todo el tiempo que salida registro F de nivel esté ordenando que lo que tiene el flip-flop desemboque en la línea, en cada una de las líneas que le corresponde según su ubicación, su peso. Al toque habría que enviar, una vez finalizado esto, lo voy a poner acá, miren, para que ustedes lo visualicen. Terminado esto, acá tiene que estar la señal, ¿cuánto? ENA. ENA, en tiempo, debería estar casi al final de la de nivel. De manera tal de que este 1 que está acá impacte sobre ¿quién? Sobre el set. Y este 0 que está en el segundo hilo impacte sobre el reset. O sea, acá se va a almacenar un 1, acá un 0. Este 1 y este 1 va a impactar sobre el set. Y finalmente va a quedar la configuración del destino fuente, del registro fuente 1011, impactada, grabada en el registro destino. Repito que esto es importante lo que acabo de hacer acá, para que se entienda de que SRF, si bien es una señal cuadrada, lógica, es como una ola que a medida que avanza va mostrando, va asegurando la carga sobre el bus. Y es en este punto en que puede lanzar la transferencia al registro destino.
Les muestro en la siguiente filmina, pienso que ahí se va a poder comprender mucho mejor. Acá. Tenemos el registro 1 y el registro 2 y el bus. Chicos, acá estamos haciendo una representación en bloque, ya no es una representación detallada como la anterior. SR1 es una señal de gobierno para que el contenido de R1 vaya al bus y R2 una señal de gobierno entrada a registro 2 para que guarde la información del bus en el registro 2. Van a ser distintas. SR1 es de nivel. ER2 es impulsional. Y acá les muestro en el medio cómo se carga el bus. ¿Se alcanza a entender o no? Que el bus va cargándose, va llenándose, y que este es su punto, es la cresta de la ola. Es el punto exacto donde si mandamos la impulsional, esta, estamos seguros de que todo el bus tenga toda la información, esté lleno. Si este impulso yo lo lanzase acá, ¿qué puede pasar? A ver si alguien quiere contestar esta pregunta. Si yo lo lanzo acá, en este punto, ¿qué puede suceder? Si yo lo lanzo antes de que se llene totalmente ese R1 en esta zona que estoy marcando, si lo lanzo antes, el registro, ahí alguien está contestando ahora. ¿Qué dice? Llega mal la información, claro, pero ¿cómo llega? Incompleta. Claro, profe, pierde los datos que están adelante del impulsivo. Claro, porque en definitiva, vos no llenaste, vos sabés que en este punto, que es este de la onda cuadrada, que es la que realmente se utiliza, es acá donde vos asegurás de que todo el bus a lo largo esté lleno. Si vos lo lanzás antes, no se sabe a ciencia cierta si está lleno. Puede o no llenarse, puede o no terminar. Si era 11011, puede terminar con errores en el destino o con valores nulos. Por eso es muy importante entender, voy a borrar todo, pero es muy importante entender esta relación de señales de nivel e impulsionales. Voy a dejar para que lo mediten acá, hacemos una pausa de 5 minutos y seguimos, ¿les parece? Enseguida lo dejo como para que se pueda justamente analizar un poco lo que acabamos de decir. Bueno, habíamos quedado entonces de que para realizar la transferencia de un registro 1 a un registro 2, se necesitaban, a través de un bus, dos señales de gobierno. Uno que sea salida a registro 1 y otro que sea entrada a registro 2. Pero estas dos señales de gobierno son muy distintas dependiendo de qué lado estamos. Estoy resumiendo el tema, ¿no? Es decir, si estamos del lado de la salida del registro, el registro y sus flip-flops tienen capacidad de almacenar información y está siempre disponible. De esta manera es necesario que la señal de gobierno SR1 sea de nivel, es decir, que tenga una duración tal que permita que todo el bus a lo largo se sensibilice con el valor lógico que le esté dando el registro. Cuando está totalmente estabilizado, que lo marco acá con el nivel del bus, es en este punto, donde ya lo vamos a marcar, es en este punto y en este punto, donde podemos lanzar entonces la señal impulsional de manera tal de que el contenido de R1 efectivamente y de manera completa pase a R2. Es en este punto. Si yo tomo este punto de acá y hago acá el impulsional para que R2 reciba, puedo correr el riesgo de que el contenido de R1, hago así, no se sepa si pasa o no a R2. O no pase con una X. De esta manera, entonces, es necesario contemplar la necesidad de que a la salida de un registro exista una señal de gobierno de nivel y que el receptor, el que toma la información del bus, este o cualquier bus, sea gobernada la entrada a través de una impulsional.
Bien. Si esto se entendió, ya. Sí, sí. ¿Qué pasaría si se mandase 2 señales impulsionales en el transcurso de una de nivel? Vos podés mandar perfectamente porque muchas veces tenés que alimentar desde un registro 1 a 2 registros, desde un registro origen a 2 fuentes. Te tiro el dato, voy para atrás para que lo veas a esto. En este caso, vos tenés que mandar ENA y NB simultáneamente si querés que el F3 se copie en el mismo instante en A y en B. O sea que en tu gráfica, para este caso, vos tendrías en tu gráfica, lo voy a hacer un poquito a mano alzada, pero sepan entender que no tengo una tableta para digitalizar, pero este sería, ¿quién sería este? El de nivel SRF. Este es SRF. Y acá estarían las dos impulsionales. ¿Me explico o no? Una sería ENA. ¿Y la otra quién sería? ENB. Igual yo me refería más si tipo en A Ahí. mandaba 2 veces durante el transcurso. No, vos, el A quién es para vos, el fuente o el destino. ¿De no, quién estás el hablando? destino. Si la de destino manda 2 veces, tipo Pero no está en mandando. Destino es destino, recibe, no manda. no digo, la que recibe la señal que utilizas para que ingrese, se manda 2 veces durante el transcurso de la de envío. Viste que no hay que mandarla una vez al final, pero ¿qué pasa si manda 2 veces? Una en el principio, o a la mitad, y otra al final. Y no, si vos mandás segmentado, interpreto que vos querés hacer una señal de nivel de este tipo, ¿así? Digamos, algo así. Y al final, no, y acá en este hueco pierde todo el valor que tenía el bus, porque el bus son hilos, son cables que no tienen capacidad de almacenamiento. El registro, por eso se llama registro fuente, es quien alimenta el bus. Ahora, el registro fuente deja de tener información, y esto también, ¿qué le pasa al bus? Chao, vacío. O sea, el bus va a estar cargado siempre y cuando el fuente le esté dando. ¿Y cuánto tiempo necesitas habilitar SRF? Ahora, el registro A y el B que tienes que capturar es como una foto. Cuando sacas una foto, una instantánea rápida, un impulso que es suficiente para que haga el set o el reset y listo. Ahí se libera todo. Si vos querés seguir mandando al bus, mandás, pero ahora el registro de destino que 2 veces, no, esa parte no la capté bien realmente, pero podés... Lo que yo me refería era, tipo, la larga queda larga como está, ¿no? La larga es de nivel. Sí, la de nivel queda como está, como usted explicó bien, eso se entendió. Lo que yo me refería era, viste que dijo que si se mandaban la mitad podía no enviarse los datos. Bueno, ¿y? Eso dije. Lo que yo me refería, ¿qué pasase si se envía una vez la mitad, en la que fallara, por así decirse? Bueno, mostrame acá, mostrame en dibujo de onda, ¿dónde querés dibujar? Ahí en el medio. ¿Acá en el medio dibujo? Sí. Bueno, ¿y qué hago? Un impulso, obviamente. Acá. Ajá, un impulso y después manda otra vez un impulso final. ¿Y para qué vas a mandar 2 impulsos? No, yo digo en el caso de un error, por ejemplo, que se manda antes y después se manda después bien. No, porque estas señales de gobierno están enviadas por la unidad de control y están dentro de un marco de tiempo tita. O sea, acá te voy a hacer así, mira, una línea de puntos acá, ¿sí? Y te voy a hacer una línea de puntos acá, ¿sí? Esto es tita 0, esto es tita 1, etcétera, etcétera, etcétera. Estos titas son las señales del reloj. Entre esta y esta no puede haber 2 impulsionales. Acá puede haber una impulsional, pero no acá en el medio. Ahí está. ¿Me seguís? Sí, ahí está. Bien, creo que ahí puede quedar aclarada la duda. Entre un tita y otro tita del reloj, que es muy, son así impulsos como estos, pero están arriba, son los que gobiernan todos los que, acordate que hablamos de sincronismo, de los bistables, flip-flops sincrónicos, bueno, y estas máquinas que estamos viendo son síncronas. Entonces, todo esto se rige por un clock. Entre un batido del clock y otro, no puede haber
una impulsional, solamente antes de comenzar el batido, digamos, se puede producir, pero no en el medio. Por eso te lo taché acá, ¿ves? ¿Te queda Sí, claro ahí? ahí se entendió bien. Buenísimo. Bueno, y entonces ya vimos, muy importante, el fuente de nivel para que estabilice el bus. El destino, señal impulsional de gobierno, para que solamente sea un flash, ¿sí? Y tome la información en el set y reset, o en el J y en el K, o en el data, depende con qué flip-flop estén trabajando, ¿cierto? Acá les mostraba vamos ahí a la pregunta tuya. Mirá, ya la tenía preparada. Estos son los impulsos del reloj. ¿Ves que entre un impulso y otro no puede haber en el medio una impulsional? ¿Lo observás o no? Perdón. Sí. Podés tener acá. Si quisieras, podrías tener acá. Pero nunca acá. Es más, cuando empecemos a avanzar, vos vas a empezar a entender el porqué de esta zona en donde no puede haber un impulsional. Porque entre un impulsional y otro impulsional, se aprovecha para lanzarlas de nivel en ese espacio muerto. O vos tenés una impulsional y otra, dos impulsionales. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entre un tic y un tac. Se aprovecha para mandarla de nivel y ahorrar tiempo. Por eso, cuanto más rápido es el clock, ¿qué le pasa a esta figura? Están más pegadas las señales de sincronismo. ¿Y qué le pasa a la de nivel cuanto más rápido es el clock? Tiene menos tiempo para... Es más corta, es más chiquita y tiene menos tiempo para lo que vos estás diciendo, que completar la idea. Que obtener toda la información y guardarla. Exacto. Para poder enviar. Exactamente, al hacerlo extremadamente chica, llega un momento que la de nivel se puede prácticamente en proporción ser casi parecida a una impulsional, con lo tanto no tiene el tiempo necesario de llenado, ese tiempo de llenado del bus. Entonces, es por ello que cuando uno acelera el clock, llega un momento que pasa el límite físico del diseño y la máquina se cuelga, ¿me explico? Deja todo de sincronizarse y este cuadro, por supuesto, que viéndolo en un osciloscopio o en un sistema de modelización, se vería cómo se empezarían a pisar las señales. Bueno, si esto quedó claro, ya podemos hablar de los registros especiales. ¿Se acuerdan que les dije que estaban los de desplazamiento, a derecha, a izquierda, cíclicos y los contadores y descontadores? Y ya vimos los de complementación y los de previa y los de puesta a cero. Los de desplazamiento son un concepto, digamos, son un registro que tiene la capacidad de carga y lectura, como estuvimos viendo, transferencias entre registros, pero aparte tiene una lógica combinacional, secuencial, en este caso, mejor dicho, un cableado secuencial que permite que un valor almacenado se pueda desplazar a derecha o izquierda, según la señal de gobierno y el cableado o la lógica asociada. En este caso, les voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que en este biestable y en este está almacenado un 1 y un 0. Si mandamos un impulso desde, así se llama la señal de gobierno, un impulso que dura lo que dura un clock, ¿qué va a pasar? Este 0 sale por no Q, impacta en el reset. Repito, este 0 sale por no Q e impacta en el reset. ¿Y qué pasa con el 1? El 1 sale por el Q, impacta en el set. O sea que con el caso del 1, lo que estamos haciendo es, en definitiva, perdón, decía que en el caso del 1 salió por el Q y produjo un ¿qué? Un set. Entonces, si acá había 1, 0, ahora pasó a ser 1, 0. Se desplazó una posición a derecha. ¿Se entiende?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno, básicamente ahí vimos solamente el cableado necesario para qué. Solamente el cableado necesario para poder, para que solamente se pueda desplazar a derecha el contenido, los contenidos individuales de los elementos del registro. Pero, por supuesto, está el cableado inverso, que es para desplazar a la izquierda, y en ese caso, por supuesto, habría que, lo van a hacer en la práctica. En la práctica van a poder ver justamente de qué manera poder hacer este mismo cableado inverso para que pueda desplazar hacia la izquierda. Pregunto, ¿hay alguna duda respecto a este? ¿Hay alguna duda respecto a este circuito? Digo que si quieren hacer desplazamiento a izquierda, ¿cómo tendría que ser el cable? De no Q tendría que salir por acá y entrar ¿a dónde? Uy, se me fue, perdón. A ver, vamos a vuelta. De no Q decía, de no Q tendría que salir un cable y entrar ¿a dónde? Al R. Y de Q tendría que salir otro cable y entrar ¿a dónde? Al S. ¿Me explico? Tendría que ser al revés el sentido si quieren desplazar hacia dónde? Hacia la izquierda. Deberían plantear este cableado de manera inversa. Y pueden hacer a derecha y izquierda, también lo van a ver en la práctica, es con dos hilos de gobierno, con dos señales de gobierno, y acá tendrían que tener unas compuertas lógicas que permitan conmutar hacia un cableado o hacia el otro según el lado al que se quiera desplazar. Si unen la salida con la entrada, o sea, no Q, si unen con R del último elemento y el Q del primer elemento con el S del último elemento, esto sería cíclico. ¿Me explico? Digo que si yo este Q lo uno por afuera con S y el no Q, ¿con quién lo uno? Bueno, se entiende, ¿no? A pesar de que cuesta un poco con R, la información va a trabajar de manera cíclica. Todo lo que sale por acá va entrando por acá. Aplicaciones, miles de aplicaciones. Por ejemplo, para el control, detección y corrección de error CRC o a través de polinomios cíclicos, es fundamental contar con estos registros. ¿Preguntas? Bueno. Así como hay registros de desplazamiento derecha-izquierda, también tenemos contadores y descontadores. Miren, un contador, registro contador, es muy fácil de construirlos sin necesidad de hacer un circuito secuencial, ni las tablas, ni simplificación. Consiste en una cadena de flip-flop T, de manera tal de que cada posición binaria pueda tener la posibilidad de pasar de 0 a 1 o de 1 a 0. Lo que va a variar es el ciclo de cambio. En el bit de menor peso, de 0 a 1 y de 1 a 0 va a pasar cada vez que tengan impulso de cuenta. Miren, hay un impulso de cuenta, pasa 1. Hay un impulso de cuenta, pasa 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0 por cada impulso de cuenta, el bit de menor peso. O sea que cuando pasa 1, está preparado para que en su próximo cambio altere al de orden superior. Miren, manda un impulso, este 1 que estaba acá activa el de orden superior y lo pasa a 1 y este vuelve a 0. Y ahí ya quedó 0, 0, 0, 1, 1, 0. Les muestro. Está así, 0, 0. Mando impulso de cuenta, pasa a 1. Pero como este impulso es corto, no le dio tiempo para que este 1 venga por acá y cambie al próximo. Ahora, en el próximo batido de cuenta, sí, este 1 ya está puesto acá, y más el de cuenta va a hacer que este pase a 1 y este vuelva a 0. Y en la próxima va a pasar a 1, porque
Estando en 0 no altera al de orden superior y alteraría solamente al de orden menor. Y pasa 1 a 1. Y así, repito, este cableado permite que por cada cuenta del impulso de cuenta, permita pasar de 0 a 1 y de 1 a 0, pero que los ciclos varíen dependiendo de la posición del biestable. Digo que el de Q sub t menos 1, cuando cumpla un ciclo completo 0,1, va a inducir al de orden Q de t a que éste cambie en un valor. Y cuando éste cumpla su ciclo, va a inducir al de orden superior a que altere un valor. Y esa es la mecánica de trabajo de un sistema de conteo binario. ¿Preguntas? Si quieren lo podemos hacer con mi pésimo dibujo porque me falta una buena tableta digitalizadora y no se la puede comprar porque no envían, pero si quieren les muestro a mano alzada cómo quedaría. ¿Quieren o no? Miren, ¿lo vemos a mano alzada? Sería 0, 0, 0, arranca así, ¿cierto? 0, 0, 0, 0. Hay un impulso de cuenta. ¿Este a cuánto pasa? Porque es un T. Complementa. Acá había, claro, acá había 0, acá había 0. Esta no funciona. Hay un impulso de cuenta y esta pasa de 0 a 1. Y este 1, cuando viene acá y está con ganas de alterar a este, ¿qué le pasa? Terminó el impulso de cuenta y queda acá nomás. Les muestro dónde queda. Queda ahí. A ver. Queda acá el 1, a la espera. Bueno, por supuesto que llena con 0 esta, ¿no? En el próximo impulso de cuenta, este 1, ¿a cuánto pasa? A 0. Pero justo acá hubo una cuenta y este pasa de 0 a ¿cuánto? A 1. Es un problema de tiempo. El tiempo de la señal de gobierno es lo suficientemente corto para no permitir que se propague a lo largo de toda la cadena el cambio completo, sino que el cambio, este cambio de un ciclo del biestable de orden Q sub n, recién produzca, en su cambio, produzca el cambio del próximo que va a trabajar de esta manera, 0011. Y este 000, cuando el cambio completo de este se complete, va a pasar este a 1. ¿Me explico? Y así sucesivamente. ¿Preguntas? Les recomiendo Meinadier, pero también les recomiendo la posibilidad de Quiroga, que está muy bien explicado. Acá hay una pregunta. Dice, pregunta, ¿cuál es el objetivo del registro de desplazamiento si por cada señal pierde el último bit de información? No. Sí, es verdad. A ver, no es que pierde, no está perdiendo el último bit de información. El de desplazamiento desplaza, pero arrastra el último bit, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo puede sacar del registro un valor y llevarlo a otro componente de manera serial. Por ejemplo, si el registro se va desplazando y va moviendo la información a derecha hacia otro componente, como es una impresora de tipo serial, o un dispositivo que está conectado por 2 hilos, va sacando bit a bit, lo va llevando a otro órgano, no importa que a vos te quede, digamos, el registro vaya arrastrando el último valor. Porque es verdad lo que plantea el compañero, lo voy a mostrar. En realidad, primero estoy preguntando si esto se entiende, y después vamos al otro si quieren. Pero bueno, si quieren volver al otro, les muestro, y es verdad lo que dice el compañero, que es lo que dice lo siguiente. Lo voy a dibujar para que se entienda, lo voy a anotar. Él dice esto, que si acá hay 1, 0, 1, 1, 1, él dice que va a ir sacando por acá, ¿qué va a ir sacando? Por cada desplazamiento a derecha. Va a ir sacando por acá, a la salida, ¿qué va a ir sacando? 1, 1, 1, 0, 1. Pero es verdad lo que él dice, este último bit va a ir arrastrándose y esto va a quedar en este valor. Va a quedar todo unos, porque va arrastrando el último valor. Es el último el que se va arrastrando por cada desplazamiento.
Pero yo te pregunto, ¿lograste el objetivo o no de sacarlo de manera secuencial? Sí. Ahora, esto te da la pauta que estos registros de desplazamiento generalmente están planteados ¿para qué? Para una carga y un desplazamiento de contenido de manera serial hacia otro dispositivo. Son ideales para transmitir de manera serial. Ahora, si vos los unís, no perdés valor, porque el último entra por el primero y se convierte en un desplazamiento cíclico. Ahí podés salvar a través del cíclico, estás salvando el valor, ¿me explico? Porque lo vas recuperando por el otro lado. ¿Preguntas? Bueno, ahí viene una. Gracias, creo que dice. O no sé, no entendí si se entendió o no. Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. Una aclaración. ¿Cómo se confeccionaría, se diseñaría un descontador? Vamos a anotar. Yo no quiero contador, quiero descontador. ¿Qué cambio hacemos en este circuito para transformarlo en un descontador? Planteen alguna idea, tiren. Es una pavada lo que hay que hacer. ¿Les cuento? Solamente el descontador tiene que tomar la salida no Q, en vez de la Q. Tomando en consideración la salida no Q, esto se convierte en un descontador que va a arrancar así, miren. 1, 1, 1, 1. ¿Y va a pasar a cuánto? 0, 0. 0, 0. No, 1, 0. Ah, bueno, sí. Y el anterior va a ser 0, 0. 0, 1. ¿Dije bien? No, estoy haciendo todo mal. Perdón. Perdón, vamos a hacerlo bien. Estoy haciendo mal. Dijimos que arranca con 1, 1, 1, 1. Dije mal, hice mal. ¿El próximo cuánto es? 1, 1, conté mal. 1, 0. 1, 0. Muy bien. El próximo, si seguimos contando con este modelo, 1, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Y bueno, todo esto va a seguir hasta que se convierta en 0, 0, 0, 0. Y se dan una señal más de cuenta, pasa todo a 1. Y pasa esta configuración y así de manera constante cada vez que pidan descuento. Va a descontar. Repito que la clave radica en tomar las salidas negadas del flip-flop con el mismo esquema, con el mismo circuito. En la práctica seguramente van a ver este circuito con algún tipo de compuerta de gobierno que permita convertirlo en contador y descontador. ¿Me explico o no? Si ustedes tienen la salida Q, no quiero entrar en práctica ahora, pero tienen Q acá y tienen no Q, acá perfectamente podrían tener una compuerta, supónganse AND, y algún tipo, no, en realidad ni así tendría que ser, varias compuertas AND tendrían que ser. Bueno, pero no es momento de la práctica, yo les tiro la idea y ustedes lo analizan. Toman de Q y de no Q dos salidas, y acá tendría que haber una compuerta que seleccione si va este cable o va este cable para, según sea cuenta o descuenta, ¿me explico? Pero lo dejo para la práctica, por supuesto, no nos da el tiempo para analizarlo desde el plano práctico. Lo van a ver con los profesores con seguridad eso. Bueno, si esto quedó claro, vamos a borrar todo. Nos quedamos con el contador, pero ya sabemos cómo es el descontador. Entonces, ya estaríamos en condiciones de presentar la arquitectura Abaqus de Menadier. Esto, repito, es una presentación nada más, ¿sí? Es para que ustedes empiecen a entender de qué se trata esta arquitectura, porque ya tenemos algunos elementos para empezar a jugar. Acá les hice un resumen, muy resumen, que Abaqus es una muy sencilla arquitectura que plantea Menadier en estructura y funcionamiento de computadores digitales y que él lo utiliza exclusivamente ¿para qué? Para explicar el funcionamiento de sus cronogramas y de su unidad de control y cómo se puede diseñar una máquina muy sencilla para muy pocas operaciones.
Tal es así que en la mitad del libro Meinadier evoluciona su arquitectura y la llama Super Abacus, y le agrega muchas mejoras, muchísimas mejoras, mayor cantidad de formas de direccionamiento, mayor cantidad, posibilidad de comunicación con el medio exterior a través del canal, pero quédense tranquilos, Super Abacus solamente la vamos a presentar, pero no la vamos a estudiar en detalle. Este diseño está basado en una máquina de sincronismo, o sea, todos los componentes están gobernados por una señal de clock, que es quien dice en qué momento pueden o no operar. ¿Qué posee? Posee varios registros, ya estudiamos que es un registro. Esta posee un registro de instrucción y un registro ubicado en el acumulador para los resultados parciales. El reloj va a sincronizar a todos los componentes y vamos a llamar a cada batido del clock un batido tita. Y vamos a decir que tita vale tita segundos, no nos vamos a comprometer con tiempos. Un batido de esta máquina vale tita segundos. Y plantea Meinadier que el ciclo de memoria para leer o escribir una palabra en la memoria RAM le va a llevar 2 titas. Más adelante yo les voy a explicar por qué Meinadier plantea que lleva 2 titas. Porque Meinadier, si bien empieza a trabajar con flip-flops, no, la tecnología sigue apegado a una tecnología magnética, de memoria magnética, que requiere 2 batidos. O sea que esto se plantea muy en relación o muy afinado a la tecnología subyacente del momento. Posee 2 buses. Esto como hablar de resistencia y corrientes. Posee 2 canales de comunicación. ¿Cuáles son? Resistencia y corriente posee 2 canales de comunicación. Una es un bus de comunicación, sería la autopista, que está resistencia a corrientes. ¿Y cuál sería el segundo canal de comunicación? ¿Cuál sería el segundo bus? Uno que ustedes no lo van a hacer. Agarrar el riacho y por uno del Río Negro agarrar algún brazo, algún empalme y conectarse con el Paraná, pero vía fluvial. Acá, esta arquitectura tiene 2 buses, y que vamos a detallarlo de la siguiente manera. El bus M solamente trafica instrucciones y datos, y el bus S, direcciones de operandos. ¿Quedó claro? Obviamente no va a estar claro todavía, pero ya lo vamos a desmenuzar. Acá plantean el helicóptero, está bueno ese, no lo pensé, me gustó más que el del río. Voy a tomar tu ejemplo del helicóptero. Uno sería terrestre y otro aéreo. 2 buses. El bus terrestre es a través de la autopista y ese sería nuestro bus M, que lleva instrucciones y operandos. Y el aéreo del helicóptero que está planteando Matías, sería el bus de direcciones. Ese lleva direcciones de operandos para ir a buscarlos a la memoria. Por supuesto que el bus M une a la memoria, a las instrucciones, el bus M une a la memoria con el registro de instrucción cuando es una instrucción, y a la memoria con la ALU cuando es un operando. Pero estamos haciendo una aproximación. La presento acá muy esquemáticamente, chicos. Estos son registros de n bits, estos son buses de n bits, y está dividida en 3 áreas. La unidad de almacenamiento es la memoria RAM, la unidad de procesamiento es la ALU, y la de control es la unidad que lleva el conteo de cuál es la próxima instrucción, y es la que lleva el registro de instrucción que es decodificado por la unidad de control para ver qué operación se quiere hacer. Este es el esquema simplificado y es la presentación formal de lo que después, más adelante, vamos a ver en lo que es ruta de datos, el funcionamiento de la arquitectura. Pero era necesario presentarla para que se tome conocimiento que posee 3 áreas. Ven, vamos a deducir algunas cuestiones de acá. ¿Cuáles son los registros? Miren, yo identifico registro M, S, P, todo este se llama I, no lo puse, pero todo este es el I de instrucción, y el registro acumulador. A ver, vuelvo a repetir, este
este, todo este y este. Esos son todos los registros con los que cuenta el esquema simplificado de la arquitectura Abaqus. ¿Qué es cada registro para entrar un poco en calor? El registro M es parte del órgano memoria. Y yo tendría que ir a la filmina, a la primer filmina de registros, donde yo les decía que dos órganos, ¿cómo se comunican entre este y este órgano? A través de un registro y otro registro. ¿Se acuerdan o no? El órgano, origen y destino tienen que cada uno tener un registro conectado a través de un bus. Entonces, bajo esa lógica, el registro M es el que transporta hacia el bus M instrucciones o qué, o operandos. Instrucciones sería una instrucción de máquina de acá, la llevaría ¿a dónde? Al registro I. Esto sí es una instrucción. Y si es un dato, lo llevaría ¿a dónde? A la UAL. ¿Me explico la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Cuando son instrucciones se las lleva al registro I para que la máquina interprete qué se quiere hacer. Si esa instrucción tiene relacionada una dirección de operando, tendrá que ir a buscarlo de vuelta, leerlo y llevarlo al ámbito donde se resuelven operando, que es la ALU. No puede venir un operando a la zona de control, tiene que ir a la ALU. Bien. Otro registro, bueno, este registro M entonces vincula a la memoria ¿con quién? Con la unidad de control y con la de cálculo. El acumulador es el registro donde se guardan los resultados de cálculo y también se vincula a través del bus M ¿con quién? Quiero contarles algo, no se vincula con el de control, solamente con la memoria para guardar resultados. El registro M ya vimos y el acumulador vimos, falta P. ¿Quién es P? Es un registro que va llevando un conteo, un contador, por eso les di contador hoy, hace un ratito. Es un registro contador que arranca en 0 y se va incrementando en 1, va llevando la siguiente dirección de la siguiente instrucción que tiene que llevar al área de control. También quiero dejar aclarado algo. Hay instrucciones de salto. ¿Conocen las instrucciones de salto? La típico go to o ir a tal, saltar a tal instrucción, o sea, saltear por fuera todas las que siguen e ir a una instrucción determinada. Eso se logra a través de una instrucción que es de salto, que altera el comportamiento de P, lo saca de su secuencia natural y lo pone con el valor al que uno quiere saltar en el campo D. Lo transporta a P y la próxima no va a ser la siguiente, sino la que diga el campo D, que es a donde tiene que saltar. Ese es un salto incondicional. Existen saltos condicionales basados en el signo del acumulador para toma de decisión. Todo esto vamos a ir avanzando a medida que vayamos transitando de acá hasta fin de año. Por último, el registro I es un registro que recibe de la memoria una instrucción y se divide en código de operación y dirección del operando, porque lo que no dije, lo pasé de largo en realidad, y está acá atrás, es que es una máquina de una dirección. El registro de instrucción es de una dirección, tiene código de operación y dirección del operando. O sea que los cálculos, ¿cómo se realizan? Los cálculos se hacen entre la dirección de un operando de memoria contra el valor del acumulador. Por eso se habla de una dirección. La única dirección que mantiene es de uno de los operandos, suponiendo que el acumulador tiene el otro operando. ¿Y por qué es una máquina de una dirección? Y salta a la vista. Si fuese de dos direcciones, donde D1 fuese la dirección del primer operando y D2 del segundo, obviamente sería más compleja la arquitectura para que tengan que ir a buscar los dos operando y llevarlos a la ALU. Esta es la versión arquitectónica más sencilla de un computador. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de presentar? Un dato más, el bus S. ¿Con quién se vincula? ¿Con el campo dirección o con el campo contador de programa?
Nunca este bus se relaciona con datos. Porque es verdad, la dirección del operando viene al bus S y el registro S almacena la dirección del operando que tiene que buscar acá. Pero también puede venir la dirección de la siguiente instrucción, por eso también toma el camino de S. O sea que el registro S es un registro especial de la memoria que almacena la dirección de una instrucción o de un operando, según se lo entregue el campo, el registro P o el registro dirección de la instrucción. Depende en qué ciclo esté. Si está en el ciclo de búsqueda de instrucción, es P quien le dice dónde está la instrucción, y si está en el ciclo de búsqueda operando para un cálculo de suma, por ejemplo, es D quien le va a dar la información a S, o uno o el otro. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre este esquema muy sencillo? Un dato más, la unidad aritmético lógica está diseñada para soportar un conjunto de operaciones, generalmente son básicas, suma, resta, las matemáticas, suma, resta, producto o división, y las lógicas, OR, AND, SOR, NOT. Van a estar muy relacionados obviamente con el código de operación, porque si vos pones acá un SOR de esta dirección contra el acumulador, obviamente que tiene que apretar acá, activar el circuito SOR. Primero tiene que buscar el operando, llevarlo acá a la ALU y hacer un SOR con el acumulador. ¿Alguna pregunta? Un dato más les quiero dar. Supongamos que una dirección, hablamos de la dirección 1,0. Que el código de operación sea sum. Sum. ¿De quién? De 1,0. Ya se leyó la instrucción de la memoria y ya vino a parar acá y dice sum 1,0. La memoria está dividida en ¿qué? En palabras, que son arreglos de flip-flops. Y todas ellas tienen, en modo de direccionamiento directo, tienen una ubicación. Esta es la 0, 0, 0, la 0, 1, la posición 1, 0, la 1, 1, etcétera, etcétera, depende de la capacidad de memoria. Cuando dicen sum 1, 0, están diciendo sumar. ¿Qué cosa? El contenido de 1, 0, de la dirección 1, 0 de la memoria, más ¿quién? Más el contenido del acumulador. ¿Y ese resultado dónde va a quedar? En el acumulador. O sea que, si en la dirección 1, 0, que es esta, está el valor de pi, pi va a ser sumado al valor del acumulador que puede ser, ¿qué puede ser el acumulador? 2. Por lo tanto, el acumulador va a pasar a ser 2 más pi. ¿Y qué pasó con el valor que tenía? Se pierde y pasa a ser un resultado directamente de esa operación. Siempre el valor del acumulador como operando, en el instante de cálculo se pierde. ¿Quieren que veamos un ejemplo de lo que acabo de mostrar? ¿Lo vemos? Primero hacemos un recorrido por lo que les dije, porque está todo animadito y aclarado. El registro selección de memoria es de m bits. O sea, bus S va a ser de m también, de mamá. Y P va a ser m. Todo esto son, dejo aclarado acá, m bits, y esto va a ser de m bits. ¿Está claro? Si acá son 8 bits, van a haber 8 cables y van a haber 8 bits en el registro S. Por lo tanto, el campo del registro de instrucción, ya me estoy sacando la idea de que esto va a ser ¿qué? De tamaño m. Porque es la dirección del operando y está en concordancia con la cantidad de hilos del bus. Y todo esto, el registro I, va a ser n. Donde n es mayor que m. ¿Se entiende? Supongamos que esto es
de 16 bits el total, y que tiene 8 bits, y tiene, perdón, 10 bits para direccionar, o sea, D vale 10. 16 menos 10, ¿cuánto me queda de código de operación? 6 bits, para poder codificar qué operación queremos hacer. Esta explicación la hice por arriba, pero en realidad está explicado, van a ver que acá dice M bits, el registro de selección de memoria, el cual se nutre del bus S con un valor binario que indica la posición de la instrucción o del operando. El contador ordinal o contador de programa es también de M bits, como les dije recién, y, perdón, voy para atrás, y el bus S tiene M hilos, M de mamá, vincula a P y vincula a S y vincula a D, que es la dirección. Ahora, la memoria, la longitud de la palabra memoria está en relación al registro I y en relación al registro de intercambio. Este es el registro de intercambio entre la memoria y los otros órganos. M es de n bits para n mayor que m, o sea, es mucho más largo el tamaño y está en relación a la longitud de la palabra. Por lo tanto, el registro de instrucción, código de operación, tiene p bits y m bit tiene dirección. Entonces, podríamos decir de que n es igual a p más quién, más m. Eso es n. Todo esto se compone de p y de m. Y a todo esto se lo llama n, longitud n. Acá hice la aclaración. Por supuesto que el acumulador, si seguimos con esta lógica, el acumulador también va a ser de n bits. Y los hilos del bus M son de n bits también. Acá hay una pregunta, ¿por qué? Dice, buenas noches. Ah, no, perdón, me quedé atrás. A ver. No sé cuál es la pregunta, ¿eh? Ah, media tardía nomás. Creo que ya está contestada. Si hay alguna duda, la contestamos. Bueno, si esto está aclarado, podríamos entonces rápidamente, y repito, estamos en una introducción, presentando la arquitectura, podríamos ver un ejemplo de cómo busca una instrucción, ¿les parece o no? Lo primero que hace para buscar la próxima instrucción, la unidad de control tiene que incrementar el contador de programa. Tiene que hacer P más 1, vaya a P. O sea, tiene que haber una lógica de control, esto tiene que ser un contador, registro contador, que si tenía la dirección 20, para la próxima tiene que incrementarse a 21. Las señales de gobierno van a ser de gobierno de nivel, van a hacer que el contenido de P se estabilice sobre el bus S. Esta va a ser una señal, la voy a dibujar y después la borro, bien larga, de nivel. Va a hacer que el contenido de la próxima dirección se estabilice en el bus S, de manera tal de que el registro de selección de memoria más el decodificador de direcciones ubique la palabra de longitud n de nene, cuyo contenido equivale a la instrucción. Dicho esto, entonces, lanza una lectura, y se le dice lectura del contenido de S, porque la lectura del contenido de S es P, y la lectura del contenido de S es la lectura del contenido de la dirección, o sea, es la instrucción propiamente dicha. Por eso se habla del contenido de S, es la instrucción. Lanzada la lectura, con una señal de salida, ¿de qué tipo? Ah, la entrada acá, ¿cómo fue? No aclaramos eso. Esta es impulsional. ¿Por qué? Porque va de un bus, va a un registro, no lo había aclarado. Pero ya una vez leída la instrucción para que se estabilice en el bus M, ¿de qué tipo va a ser la señal de gobierno para que salga? De nivel. Esta va a ser impulsional, esta va a ser de nivel, esta va a ser de nivel, y ya está puesta sobre todo el bus. Pero estamos leyendo una instrucción. ¿Esa instrucción a dónde tiene que ir a parar? ¿Al registro I de la unidad de control o a la ALU? La ALU no va solamente lee operandos, o sea, tiene que venir a D, y la carga se la hace a través de una señal de gobierno impulsional, porque estamos yendo de un
bus a un registro. Y acá entonces se va a cargar, dicho esto, se va a cargar la instrucción en el registro I para que en la próxima fase Abacus, a través de su decodificador de instrucciones, tome la acción que le estamos diciendo en la instrucción. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Es una introducción esta solamente, así que aguardaremos a ver la presentación completa de la arquitectura para poder entender el funcionamiento. ¿Sí? Bueno, voy a borrar porque esto no está muy bien, o sea, lo anoté a modo de que se pueda entender el funcionamiento. Podríamos, en los últimos minutos, avanzar un poquito más, miren. Podríamos ver qué pasa en la búsqueda del operando. Se encontró con una suma y una dirección del operando. ¿Qué tiene que hacer? Buscar el operando y llevarlo al ALU. Entonces, en el próximo ciclo, a través de una señal de nivel, ahora voy con nivel larga, va a estabilizar el contenido de la dirección del operando sobre el bus S. Y a través de una impulsional va a ordenar que el contenido del bus pase a la registro de selección de memoria. De esta manera, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar haciendo la lectura, a través de una acción de lectura, va a leer el operando, el cual va, a través de una señal de nivel, estabilizarse en el bus. Quiero contarles que esto vuelve a ser de nivel. Está el operando. Ahora, ¿a dónde va el operando? Acá no. Va a la UAL. Todo el tiempo que le lleve estabilizarse. Cuando ingresa el valor acá, se produce la suma entre ¿quién? Entre el operando y el acumulador y queda el resultado en este registro. Ustedes preguntarán, ¿y acá qué señal de gobierno hay para tomar del bus a la ALU? ¿Qué pensaría uno? ¿Que es impulsional o de nivel? A ver qué opinan. Repito, ¿es de nivel o es impulsional cuando se ingresa a la UAL? Acá están tirando alguna idea. Impulsional dicen, vos sabés que si yo estuviese de tu lado, y de hecho he estado de tu lado, yo también lo pensé bajo esta lógica que sería impulsional. Quiero contarte algo, es de nivel. Me dices por la duda de nivel. No, es de nivel. Este es el único caso donde te puede confundir, pero te quiero comentar que es de nivel y voy a borrar la impulsional. ¿Sabes por qué? Tiene que ser de nivel porque, mirá, te vas a dar cuenta enseguida. Porque si vos tuvieses un registro acá, llamémosle F, fuente, ahí sí te creo que puede ser impulsional. Porque entonces vos pasás el contenido del bus a F y chau, ya está, anulás el bus. Con una impulsional se copia en F y ya liberás el bus. Pero acá no hay un registro F, no existe. Entonces necesitas una de nivel que sostenga todo el tiempo que lleve la operación. Esta de nivel es lo suficientemente larga, y te cuento que dura más de un batido, 2 batidos como mínimo, dura para que sostenga todo el tiempo la operación que se realiza en la ALU por el hecho que no tiene un registro, este órgano no tiene un registro fuente. Y ustedes me dirán, ¿y por qué Meinadier no le puso un registro fuente? Y porque cuando uno diseña una máquina tan sencilla, dice, ¿para qué va a estar poniendo, para qué va a estar agregando un registro innecesario? En una máquina tan sencilla que perfectamente puede perder tiempo, que le lleve los 2 batidos para realizar la operación, total nadie la apura. Es una máquina muy elemental para cálculos básicos.